Académicos, que la paz del Señor nuestro Dios sea con ustedes. Hoy trataremos preguntas y respuestas sobre los animales inmundos que aparentemente fueron limpios. Decimos aparentemente porque para algunos piensan que han sido limpios, cuando no han sido limpios. Bien, primera pregunta. Según San Marcos, capítulo 7, 19, ¿por qué no se puede comer los animales inmundos? Si la Escritura dice que Cristo limpió todos los alimentos, esa es la pregunta que nos hacen. Con respecto a esto, primero debemos ver lo siguiente. No es verdad que Cristo haya dicho eso. En el texto 19 está dividido en dos partes. La mitad del texto es lo que termina de hablar Cristo y continúa el texto con el narrador, con el que está narrando de lo que había dicho Cristo. Eso lo podemos ver en Marcos 7, 19. Dice así: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Eso está diciendo Cristo y ahí termina. Luego complementa el que está narrando. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Entonces no es lo que dijo Cristo, pero dice esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Segunda parte. Respecto a este texto no habla de los animales inmundos, sino de los alimentos, como es el pan. Jehová nunca ha considerado a los animales inmundos como un alimento del hombre. Entonces, en los textos sagrados no se puede ver, no dice alimento. La palabra alimento nunca fue puesto por el Espíritu Santo ni por Dios para referirse a los animales inmundos, ya que los animales inmundos nunca han sido considerados por Dios como un alimento para el ser humano, sino como un alimento para otros animales inmundos también. ¿A qué alimento se refiere este texto que dice en Marcos 7, 19, que dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos? ¿De qué alimento se refiere? Si nosotros de este mismo capítulo, si subimos más arriba, en Marcos 7, 5, o sea, unos textos más antes, ¿qué es lo que dice en Marcos 7, 5? ¿De qué alimento estaba hablando? Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿De qué se estaba refiriendo? Del pan. No se refiere de los animales inmundos, como algunos han pensado que se refiere de los animales inmundos. No, se refiere del pan. Ahora bien, Cristo comienza a explicarle desde el verso 6 hasta el verso 19 todo lo que contamina y lo que no contamina al hombre. ¿Con qué objeto le explica? Con el objeto de hacer limpios todos los alimentos que aparentemente los judíos decían que hay alimentos que son inmundos cuando uno no se lava muchas veces las manos. Si uno no se lava muchas veces la mano y toma una comida, esa comida se vuelve inmundo, decían los judíos. ¿Y por qué lo decían eso? Por su tradición de los ancianos. No porque la palabra de Dios lo decía así, sino por una tradición. Tercer punto respecto a este texto. Cuando la Escritura habla de pan, que hemos leído, del cual se refiere, cuando la Escritura habla de pan, se refiere en términos general a todo tipo de alimentos que pueda comer el hombre. Cuando en la Escritura usted ve el texto que dice pan, se refiere a todo tipo de alimentos, así como también, porque la palabra pan en término general se refiere a todos los alimentos, pero hay la palabra pan en término específico cuando se refiere a un pan de cebada o a un pan de harina, a un pan de trigo. Eso es otra cosa. Una cosa es pan de trigo, otra cosa es pan en término general. Vamos a ver entonces, cuando en Marcos 7:5 nos dice, sino que comen pan con manos inmundas, no solamente se refería a que los discípulos comían los panes
sin lavarse. No solamente el pan, no, se refería a todo tipo de comida, a todo tipo de alimento que hace bien al hombre, a su organismo. Es decir, entonces, esto se refiere a todo tipo de comida. Punto A. Vamos a ver respecto a esto. Dios declara, por ejemplo, para darnos un ejemplo, Dios declara que Adán comería con el sudor de su rostro su alimento, es decir, su pan. Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 3, 19, ahí habla la palabra pan. Mire lo que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué dice con el sudor de tu rostro comerás el pan? ¿Solamente se refiere a comer el pan de harina? Indudablemente que no, se refiere a comer todo tipo de alimento. Porque si alguien dice que pan solamente significa a ese pan de harina, entonces diríamos que Adán con el sudor de su rostro comería el pan de harina, pero todos los otros alimentos, todos los demás alimentos, comería sin sudar, sin el sudor de su rostro, lo cual es lógicamente inconcebible. Adán tenía que trabajar, tenía que esforzarse y cultivar, cosechar, esforzarse para poder comer su comida, todo tipo de alimento. Entonces aquí vemos claramente que la palabra pan habla en término general de todo tipo de los alimentos. Ahora bien, punto B. Otro ejemplo tenemos también cuando la Escritura, al decir, por ejemplo, un día dice la Escritura que no había pan en toda la tierra de Egipto, porque era muy grande el hambre. La Escritura, al decir que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, se refiere a todo alimento también. Veamos. En Génesis capítulo 47, verso 13 dice: no había pan en toda la tierra, dice, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿A qué se refería esto? Cuando dice pan, estaba diciendo que no había alimento. No solamente está diciendo, hoy no había pan, es decir, no había un pan de trigo y por eso había hambre en toda la tierra. Aunque no haya pan de trigo, pues podría comer camote, podría comer papa, podría comer otras comidas, si se refiriera la palabra pan solo al pan de trigo. Aquí la palabra pan se refiere a todo tipo de alimentos. Había hambre, había escasez, había necesidad. Entonces, para concluir esta parte, la palabra pan tenemos en término general que refiere a alimentos y pan en término específico que se refiere a un pan de harina. Cuarto lugar, respecto al texto que estamos contestando, no es verdad que los discípulos comieron con manos sucias o inmundas sus alimentos. Hay el pensamiento de que, pero dice ahí que no se lavaban las manos y por esa razón los judíos le criticaron porque no se lavaban las manos. No es así, porque quiero decirle esto, porque la doctrina de Dios es que Dios es muy limpio. Escuche esto, Dios es muy limpio. La contraparte a esto es el diablo es muy sucio. Dios es muy limpio, a Dios le gusta la limpieza. Por eso la palabra santidad se refiere a que Dios es puro, es limpio. A Dios le gusta todo tipo de limpieza. En cambio, al diablo le gusta el desorden, le gusta la suciedad, le gusta la inmundicia. Por eso es que a los espíritus malos se le llama espíritus inmundos, espíritus sucios. En cambio, a Dios, por ejemplo, los ángeles le llaman ángeles santos. En cambio, de los demonios son espíritus inmundos. Ahora bien, entonces, Dios nunca avala la suciedad. El Señor en todo momento en las Sagradas Escrituras nos dice que si un hombre va a acercarse ante el altar, debe acercarse bañado su cuerpo con agua pura, porque el Señor sabe que una persona sucia no le agrada a Él. Una persona limpia le agrada. Por esa razón el Señor dice que también debes lavar tu ropa. En todo momento el Señor nuestro Dios busca la limpieza. No es verdad de que realmente los discípulos comieran con mano sucia. Eso va contra la doctrina de Dios. Ahora bien, vamos a fundamentar y vamos a ver por qué no es verdad esto. Cuarto lugar, decíamos, no es verdad
que los discípulos comieron con manos sucias o inmundas sus alimentos. Para entender esto, le vamos a explicar por partes. Punto A. Primeramente deben ver en el texto que los fariseos y escribas, dice la Escritura, los fariseos y escribas seguían la tradición de los ancianos. Lo obedecían fielmente a la tradición de los ancianos, aún más que los mandamientos de Dios. Escuche esto, habían unas tradiciones que los ancianos decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, es decir, se habían puesto mandamientos, pero esos mandamientos no eran los mandamientos de Dios. Dios tenía otros mandamientos, pero ellos pusieron otro mandamiento. Por eso Jesús lo llamaba, estos son mandamientos de hombres. La tradición de los ancianos eran mandamientos de hombres, tradición de los ancianos. Y los judíos obedecían más la tradición de los ancianos que el mandamiento mismo de Dios. Dice así el texto sagrado en Marcos capítulo 7, verso 1 al 3, dice: se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Quiénes se juntaron? Diga conmigo. ¿Quiénes se juntaron? Repita conmigo, los fariseos. ¿Quiénes se juntaron? Los fariseos. Y algunos de los escribas. ¿Quiénes más se juntaron? Los escribas, que habían venido de Jerusalén. Se juntaron fariseos y escribas. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿a qué se aferraban? Diga conmigo, ¿a qué se aferraban? A la tradición de los ancianos. A eso se aferraban ellos. Dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Ellos no solamente se lavaban una vez, tenían que lavarse muchas veces. La tradición de los ancianos decía, aunque tu mano esté limpia, tú tienes que lavarte antes de comer, aunque esté limpia. Pero era una tradición. Esa era una tradición que lo llevaban por años. Ahora vamos a ver, punto B. Otra de las cosas que vamos a aprender aquí es que los fariseos y escribas exigieron a Jesús que sus discípulos anduviesen conforme a la tradición de los ancianos. Eran muy osados estos. Los fariseos y escribas eran muy osados de exigir a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición? ¿Por qué tus discípulos no obedecen la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Estaban queriendo obligar a Jesús que sus discípulos guarden los mandamientos de hombre, cuando Cristo vino para que el hombre guarde los mandamientos de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 5, mire lo que le dicen. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué decían manos inmundas? Ellos ya se habían lavado las manos, pero sino que ellos querían que se laven muchas veces. Es decir, ya tenían una mente enferma de querer lavarse la mano continuamente y muchísimas veces, porque pensaban que si uno no se lava muchas veces, al agarrar un pan, también lo contaminas al pan, y al comer el pan, ellos decían, y si tú agarras el pan, si no te has lavado varias veces, tú tomas el pan, has contaminado el pan, y al comer el pan, te estás volviendo inmundo, es decir, te estás volviendo pecador. Estás cometiendo pecado porque estás comiendo un pan con pecado. Jesucristo le va a decir, eso está mal. ¿Cómo que porque tú realmente no te has lavado muchas veces la mano y tú agarras un pan y comes y piensas que te vas a volver pecador? No, le dice, lo que entra no hace pecador al hombre. Lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que le hace pecador. Porque de lo que sale de la boca del hombre, sale del corazón. Del corazón sale el odio, la amargura, los insultos y todas esas cosas. Eso hace pecador al hombre. No lo que entra hace ni contamina al hombre. Gloria a Dios. Marcos capítulo 7, verso 5 dice, le preguntaron pues los discípulos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Querían exigirle.
Punto C. Jesús llama a la tradición de los ancianos mandamiento de hombre. Mire cómo lo llama el Señor Jesús. Esos son mandamientos de hombres, son ideas de hombre, son pensamientos del hombre, son criterios humanos. Y los reprende por dejar el mandamiento de Dios. Y los reprende porque han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, está diciendo. Marcos capítulo 7, versos 6 al 9 y el verso 13, mire lo que dice. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando, porque ustedes están enseñando doctrinas, mandamiento de hombre. Mire lo que dice el Señor. Tú estás enseñando doctrina, mandamiento de hombre. Eso de estarse lavando la mano muchísimas veces, es un mandamiento y doctrina de hombre. Sigue diciendo, porque dejando, dice Cristo, dejando el mandamiento de Dios, estás dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, te aferras a las ideas, a los criterios de los hombres. Los lavamientos de los jarros, ahí comienza Jesús. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Están ustedes invalidando el mandamiento de Dios y le están poniendo en alto su tradición. ¿Por qué siguen sus pensamientos? Deben seguir el mandamiento de Dios. Bendito sea su nombre. Sigue diciendo, y en otro texto también dice, miren en el verso 13 también dice, vuelve Jesús a decirle: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Punto D. Ejemplo de un mandamiento de Dios que era invalidado por su mandamiento de hombres. Los fariseos y los escribas, por medio de sus pensamientos, invalidaban esta ley. Este mandamiento decía una cosa, ellos decían otra cosa, refutaba. Sus mandamientos de hombres, sus tradiciones de los ancianos, refutaba la palabra. Y ellos creían más en los mandamientos de hombre que en el mandamiento de Dios. Y no respetaban el mandamiento de Dios. Continuemos. El mandamiento de Dios de honrar al padre y a la madre y no maldecirlos. Estos mandamientos se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa honrar al padre? Honrar al padre es respetar al padre. Honrar al padre es premiar al padre. Honrar al padre es reconocerlo al padre, es premiarlo, reconocerlo. Honrar al padre es cuando ya tú estás fuerte, tú tienes que darle a tu padre, darle una ofrenda a tu padre, darle un dinero. Papá, cómprate una camisa. Papá, toma esto. Mamá, toma esto. Eso se llama honrar al padre y a la madre. Ahora que ya tú tienes fuerza y ellos están ancianos, no pueden trabajar, trata de ayudarles, trata de apoyarles. ¿Cuántos hijos hay que muchas veces abandonan a su padre y a su padre lo prefieren llevar a un asilo de ancianos y dejarlo, y se sienten bien en su conciencia diciendo: ya lo dejé en el asilo de ancianos? Ellos van a ver, el asilo de ancianos no es el lugar donde debe estar tu padre. Tu padre debe estar en tu casa. Tú tienes que cuidarlo. Es tu deber cuidar a tu padre. No deben cuidarlo gente ajena. Tú eres el que tienes el deber de cuidarlo. Como hijo, como hija, tienes el deber de cuidar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque tu padre también cuidó de ti cuando tú eras niño, cuando no podías valerte por ti mismo, así como Él cuidó de ti y estuvo contigo tantos años hasta que creciera. Ahora que Él está anciano, es tu deber velar también por ellos, reconocerlos, cuidarlos, proveerlos, alimentarlos, vestirlos, porque eso es tu deber tuyo. Eso se llama honrar. Otro de los mandamientos que nos dice el Señor Jesús está en Éxodo capítulo 21, verso 17.
Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. El Señor nos dijo claramente eso. El que maldiga a su padre y a su madre va a morir. Nadie puede estar diciendo, maldito viejo, ¿cómo no te muere? Maldita vieja, ¿cómo no te atropella el metropolitano? ¿Cómo no te agarra el COVID y te muere para que no me moleste más? Eso se llama maldecir. Ningún hijo, ninguna hija puede hacer esto. El que lo haga ha cometido un pecado de muerte para Dios. Dios no quiere saber más de ese hijo malvado. Ahora bien, eso se llama honrar al padre y a la madre. ¿Qué decían los judíos? Escuche bien. El honrar al padre y a la madre es darle, papá, acá está, te doy esto. Pero los judíos habían sacado un mandamiento que decía, mira hermano, para que tú no le des dinero a tu padre, cuando tu padre te diga, hijito, dame, tú le vas a decir así, le vas a decir, papá, este dinero que yo tengo, que podía darte, pero no te puedo dar. ¿Sabe por qué? Porque este dinero es corbán, este dinero es mi ofrenda, tengo mi ofrenda con que yo pudiera ayudarte, pero no te puedo ayudar porque voy a ponerlo en la ofrenda. Basta que tú digas, es mi ofrenda, listo, ahí está, suficiente. Ya no le des a tu padre, no le des a tu madre, no proveas en la casa, suficiente. Con ese mandamiento estaban destituyendo al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El Señor decía, ¿cómo es posible que ustedes, que porque digan, no, esta es mi ofrenda, y con eso ya no quieres ayudarlo, te excusas y con eso vas a evitar tu responsabilidad de velar por tu padre y tu madre? Estás invalidando las palabras, estás invalidando el mandamiento. No es así. Todo hijo tiene que ayudar a su padre y a su madre y no estar poniendo pretexto, esta es mi ofrenda. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a verlo. Mire el mandamiento de hombre. Continuemos. El mandamiento de hombres de poner un pretexto para no honrar a su padre se encuentra en el libro de Marcos capítulo 7 versos 11 y 13. Mire el mandamiento de ellos, decía. Pero vosotros decís, basta que diga. Mire lo que decían el mandamiento humano. Basta que tú digas, basta que diga un hombre, basta que le diga al padre o a la madre, basta que le diga, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, papá, es mi ofrenda, no te puedo ayudar. Ustedes dicen eso, dice Jesús, y no dejáis hacer más por su padre o más por su madre, y no lo dejáis ayudar a su padre y a su madre. Eso está mal. ¿Cómo el hombre no va a ayudar a su padre y a su madre? El hombre tiene que ayudar a su padre y a su madre en todo momento. Mientras viva, tienes que apoyar a tu padre y a tu madre. Mientras tu padre viva, tú tienes que apoyarlo. Así tú seas casada, así tú seas casado, tu deber es apoyar a tu padre y a tu madre. Es tu deber. Mientras ellos vivan, tú tienes un padre y tienes una madre y hay un hijo. Y mientras tú seas hijo, mientras tu padre esté vivo, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que prevalecerá durante toda tu vida y pesará en tu conciencia. Vemos un ejemplo nada más de cómo las tradición de los ancianos destruían el mandamiento de Dios. Punto E. La tradición de los ancianos consistía en lavar todo, aunque estuviera limpio. Lavarse las manos antes de comer los alimentos, aunque estuvieran limpios. Vamos a ver. En el libro de Marcos, capítulo 7, versos 3 y 4, mire lo que dice. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Diga conmigo, si muchas veces, diga conmigo, si muchas veces se lavaban las manos muchas veces, o sea, ya de manera exagerada, ¿no? No lo hacían por limpieza, lo hacían por el pensamiento. Así dijeron los ancianos que tenemos que lavarnos muchas veces, pero eso no estaba en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras sí quiere que el hombre esté limpio, pero no que se lave muchas veces en ese pensamiento de que así, de esa manera, van a ser limpios. Por eso dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces
Muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entonces los apóstoles de Jesús tenían las manos limpias y al comer, pero los ancianos decían: no, tu mano está inmunda, no te has lavado muchas veces, estás inmundo. Por eso les digo, no significa que los discípulos comían con las manos sucias, no significa eso. Es una tradición de, aunque esté limpio, ellos debían lavarse, y esa tradición era humana. Sigue diciendo, verso 4. Y volviendo a la plaza, dice, mire lo que dice, sigamos leyendo. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Eso era una exageración, el pensamiento, ¿no? Y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamiento de los vasos de beber. Estaban limpios los vasos y lo volvían a lavar antes de comer. Estaban limpios los jarros y lo volvían a lavar. Estaban limpios los utensilios y lo volvían a lavar. Estaban limpios sus lechos donde ellos se recostaban para comer y lo volvían a lavar. Así hay pensamientos. Hay personas así, ¿no? Personas que tienen esa psicosis. La sal está limpia y lo vuelven a trapear y lo vuelven a trapear. Oye, pero ya está limpio. No, es que tenemos que lavarlo varias veces. Hay personas que sí, que están medio psicoseados, ¿no? Que todo lo ven sucio, que todo lo ven mal. Indudablemente, a veces los espíritus malignos ponen esos pensamientos. Es bueno la limpieza. Y Dios es un Dios limpio, pero no exagerar como lo hacían los fariseos y los saduceos, porque Dios es un Dios limpio, pero tampoco entres en una exageración. Bendito sea su nombre. Punto F. Los judíos entendían que quienes no se lavaban muchas veces las manos, obedeciendo a la tradición, sus manos eran inmundas y no podían comer. Marcos capítulo 7, verso 3 al 5, leemos que dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no lavan, no comen. Y otras muchas cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Entonces, querido hermano, cuando veas eso, no digas: oye, no, que los apóstoles no se lavaban las manos. No es así, no es así. Los apóstoles eran limpios, así como todo pueblo de Dios es limpio, porque el Señor nuestro Dios nos enseña la limpieza. En la Escritura, nuestro Dios Todopoderoso nos dice que la casa debe estar limpia, que debe estar muy limpio, que debes vestirte vestimenta limpia, debes bañarte, debes estar limpio antes de venir al culto, debes tener limpio tus cabellos. El Señor es un Dios de la limpieza, es muy limpio el Señor, pero no hay que sobreexagerar y poner otros mandamientos que no está en la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios es la única autoridad sobre todas las ideas, pensamientos humanos y tradiciones humanas. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Punto G. Jesús les explicó que no deberían exagerar lavándose las manos, pues no lo que entra o comen contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. En el pensamiento, en su psicosis de estas personas, de los judíos y de los escribas, ellos pensaban que antes de comer tienes que lavarte la mano, aunque estén limpios, tienes que volverte a lavar varias veces. Porque si tú comías un pan, escuche esto, si tú comías un pan, lo ponías inmundo, lo hacías inmundo al pan. Y ellos decían: y si tú comes esa comida inmunda, ese pan se vuelve inmundo y pecador, con pecado. Y si tú comes ese pan inmundo,
Tú también vas a pecar, decían ellos. Tú vas a comer pecado. El pecado va a entrar por tu boca. Así decían los judíos. El pecado va a entrar por tu boca. Y Cristo le decía así: no lo que entra por la boca va a contaminar o hace pecador al hombre, porque lo que entra por la boca va por el estómago y luego sale a la letrina. ¿En qué te va a hacer pecador? No lo que entra por la boca hace pecador al hombre. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca es los insultos, los odios, la ira, los celos, las amarguras, los homicidios. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que el Señor decía. Vamos a verlo. Marcos capítulo 7, verso 14 al 19, dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Jesucristo con autoridad lo llamaba para deshacer todas esas ideas de que está inmundo, que el pan se vuelve inmundo, que la comida se vuelve inmundo, si es que tú no te la das muchas veces y vas a comer inmundo. Estaba hablando de los alimentos, hablaba de los alimentos, que los alimentos se vuelven inmundos. No estaba hablando de los animales inmundos, estaba hablando de los alimentos, que cualquier alimento se vuelve inmundo si es que comen con la mano que no se ha lavado muchas veces por la tradición. Dice así, Jesús les explica a todos: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que lo hace pecador al hombre. Sigue diciendo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Dijeron: ¿cómo es esto, Señor, que lo que entra no contamina y lo que sale sí contamina? No entendemos. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque, es decir, no lo hace pecador, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y del vientre sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿De qué estaba tratando? De los alimentos, de todos los alimentos que uno puede comer, sea el pan, sea una manzana, una naranja, sea una lechuga, sea una coliflor, de todo lo que puede. No se contamina. Si muchas veces no te lavas la mano, no contaminas con eso. Y no es que el alimento sea inmundo y pecador y tú te contaminas al comer. Eso no es así, decía el Señor. De esta manera, con esta explicación, estaba diciendo que todos los alimentos están limpios. Se refiere a los alimentos, no se refiere a los animales inmundos. Los animales inmundos no son alimentos, no se llaman alimentos, porque no son alimentos del ser humano, son alimentos de otros animales inmundos también. Amén. Pregunta 2. Si no podemos comer los animales inmundos, ¿por qué entonces dice la Sagrada Escritura que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y la oración es santificado todo alimento? Eso está en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Para responder esto, primero, la profecía que declara que en los postreros tiempos los apóstatas van a enseñar a abstenerse de alimentos, lo harán guiados por demonios engañadores. ¿Quiénes van a enseñar esto? Son apóstatas los que van a enseñar, guiados por demonios engañadores. Y a esa doctrina se le conoce como doctrina o enseñanza de demonios. Los que enseñan a abstenerse de alimentos se le conoce como doctrinas y enseñanzas de demonios. Vamos a ver 1 Timoteo 4, del 1 al 3. ¿De dónde es este texto?
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de los apóstatas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. De estos textos vamos a aprender lo siguiente. Primero, serán apóstatas de la fe. Habla acerca de los apóstatas. ¿Quiénes son apóstatas? Los que reniegan de la fe, pseudoministros que van a abandonar la fe, van a abandonar a Cristo, reniegan de Dios. De ellos se está refiriendo. Punto B. También en este texto nos habla de los ministros apóstatas que escucharán a espíritus engañadores. Es decir, van a oír a demonios que le engañarán sobre los alimentos que no deben comer, diciéndole: estos alimentos no comas. Y escucharán los apóstatas a estos espíritus demoníacos. Punto C. También vemos en estos textos los ministros falsos escucharán la doctrina o enseñanza de demonio. Dice que los que prohíban o manden abstenerse de alimentos que Dios creó son ministros falsos que escuchan enseñanza de demonios. Ahora bien, la enseñanza que nos habla de no comer los animales inmundos, porque Dios lo enseñó en su palabra, lo enseñó en Levítico capítulo 11, todo un capítulo está hablando el Señor que no deben comer animales inmundos. También en Deuteronomio capítulo 14, verso 3 al 21 habla toda la enseñanza que no se deben comer esos animales inmundos. Por tanto, la enseñanza de no comer los animales inmundos no es una enseñanza del diablo, ni es una enseñanza de demonios, mas antes es una enseñanza de Dios, porque Dios lo enseñó. Esto quiere decir que los textos de Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 5 no habla de los animales inmundos. Le damos un aplauso al Señor. Segundo punto, refiriéndose a este tema, la profecía dice que los apóstatas mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Mire lo que dice en 1 Timoteo 4:3. Dice así: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay personas que a veces dicen, pero ahí dice, mira, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Un momento, mira bien, no dice mandarán abstenerse de animales inmundos. Está diciendo mandarán abstenerse de alimentos. Alimentos. Los animales inmundos no son alimentos. No se refiere a los animales inmundos, porque los animales inmundos nunca fueron reconocidos como alimentos del ser humano. No son alimentos. Cuando dice mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, se refiere a los alimentos que el hombre puede ingerir. Aquí no se refiere a los animales inmundos. Bien dice en el libro de Levítico capítulo 11, verso 47, y los animales que no se pueden comer. El Señor está hablando claramente, animales que no se pueden comer. Nunca esos animales que no se pueden comer fueron catalogados como alimento. La palabra alimento no se refiere a los animales inmundos. Nunca el cerdo, el camello, el conejo, la liebre o el cuy y todos los otros animales fue reconocido como un alimento para el hombre, sino que son alimentos para otros animales inmundos. Bendito sea su nombre. Como ya hemos leído anteriormente, una cosa es alimento. ¿Alimento a qué se refiere? Al pan. Vamos a verlo. Como Marcos capítulo 7, verso 19, leíamos hace un momento, ahí habla, haciendo limpio todos los alimentos. Alimentos, ¿de qué estaba hablando?
Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Siempre cuando usted mire un texto, tiene que leer de qué está hablando. Sube más arriba para ver de qué está hablando. En el verso 5, Marcos 7:5, y ahí vemos que dice, sino que comen pan con manos inmundas. Del pan, estaban hablando del pan, de los alimentos, efectivamente de los alimentos. No se está hablando ahí de los animales inmundos. Entonces, alimento se refiere a todo lo que puede comer el hombre de su tierra que siembra. A eso se llama alimento. En Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, nos habla claramente: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, de la tierra comerás, de la tierra comerás. Lo que siembra, de eso se come. Eso es la comida, ese es el alimento. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo. El Señor nuestro Dios ha dado alimento para el hombre. Ha dado alimento para el hombre. Sigue diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Está diciendo, vas a comer tu alimento. Amén, vas a comer tu alimento. Entonces, solo todo aquello que es alimento, el hombre puede comerlo. También el trigo que se come, según Génesis capítulo 43, verso 2, nos dice así la palabra. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo se come. ¿Por qué se come el trigo? Porque es alimento para el hombre. Nunca el Señor ha dicho que el hombre pueda comer una serpiente, que pueda comer un sapo, que coma un cuy o un conejo. No, eso nunca lo ha dicho el Señor, nunca lo ha enseñado. Porque esos no son alimentos del ser humano, son alimentos de otras fieras, son alimentos de aves inmundas, de fieras inmundas, pero no es un alimento para el ser humano. El cuy, el conejo, el chancho y todos los otros son alimentos de las fieras inmundas, de los animales inmundos, no es de los hombres al cual Dios ha creado. Usted no es una fiera salvaje, no es una ave inmunda para que esté comiendo cerdos, para que esté comiendo usted conejo, cuy. No, Dios no quiere que te vuelvas inmundo porque te vas a infectar. Hazle caso a Jehová tu Dios y te va a ir bien. Como alimento el Señor también ha dado a los rumiantes. En Levítico 11:3 vemos de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este vas a comer. Mire, el Señor está diciendo, este vas a comer, este va a ser tu alimento. El Señor ya nos señaló cuál es nuestro alimento. Nuestro alimento son animales limpios. El Señor ya nos alertó, nos habló en su palabra. Tercer punto. El hombre debe comer todos los alimentos que Dios creó, dando gracias a Dios en oración, pues así se santifica. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 5, dice la palabra del Señor: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Mire lo que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse. Mire, ¿de qué está hablando? Si usted mire el verso 3, dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Está hablando de alimentos, no está hablando de animales inmundos. Está hablando, van a venir personas que van a mandar abstenerse de alimento. Por ejemplo, el alimento es una vaca, alimento es un toro, alimento es una oveja, una cabra. Ese es alimento. Pero hoy en día han salido personas que dicen, no se puede comer la vaca, no hay que comer el toro, no hay que comer, solamente hay que comer nada más hierbas. Salieron lo que se llaman los vegetarianos. Los vegetarianos, incluso hay religiones de vegetarianos, que todo tiene que ser nada más de vegetales, de verduras, y con eso nomás. No hay que comer carne porque la carne hace daño. No hay que comer carne porque la carne envejece. Falso. El Señor ya te marcó y te dijo, vas a comer todos los animales rumiantes porque ellos están limpios.
Obedécele a Dios. ¿Qué estás haciendo caso a tantos ignorantes que hablan que solamente la hierba vamos a comer? Nosotros no solamente somos buey, hermano. Dios nos ha hecho a nosotros para poder obedecer su palabra de nuestro Dios. Siga a Dios, obedezca a Dios. Gloria sea su nombre. Amén. Por eso es que hay muchos anémicos, porque no comen carne. Hay muchos anémicos porque están comiendo solamente hierbas y hierbas, vegetales y vegetales. Hermano, tú no has nacido para ser un cuy que estés comiendo vegetales y vegetales. Hay quienes tienen la vida de cuy, que solamente están comiendo hierbas y hierbas. Dios te ha dado para que puedas comer a los animales rumiantes. Alabale al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Siga diciendo el texto sagrado. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿A qué se está refiriendo? Al alimento. Está diciendo todos los alimentos que Dios creó es bueno. No está diciendo todos los animales inmundos que Dios creó es bueno. No está diciendo eso. Entonces, no equivoque usted la doctrina, ni tampoco le engañe el enemigo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿De qué está tratando? De todos los alimentos. Sino si se toma con acción de gracias. Vas a tomar los alimentos, pero con acción de gracias, diciendo gracias, Señor, por estos alimentos. Amén. Escuche esto. No te está diciendo esta palabra que no porque el alimento sea bueno. Escuche esto. No porque el alimento sea bueno, sea limpio, no por eso tú no vas a dar acción de gracias. Tú tienes que dar acción de gracias por cada alimento que tú comes, por cada día que tú comes, diciéndole gracias, Señor, por este caldo, porque este caldo tú me has provisto, Señor. Gracias por esta papa, por este camote, Señor, porque tú me has provisto, Señor. Gracias por este caldo de cordero, porque tú me has provisto, Señor. Hay que dar acción de gracia, aunque esté limpio, hay que darle acción de gracia. Amén. Hay que ser agradecidos, hermano. Hay que ser agradecidos con Dios. No porque sea un alimento que sí se puede comer, no hay que orarle. No, escuche bien, hay que santificar. Una cosa es que es una comida limpia. Supongamos que tenga de repente un caldo de cordero. Está bien, toda la comida está correcta, el cordero es correcto, todo está bien. Pero ese caldo de cordero es común con todos los caldos de cordero. Tienes que santificar ese caldo de cordero. ¿Qué, doctor? O sea que tenemos que santificarlo. Claro, tienes que santificarlo. ¿Y cómo se santifica? Con la oración, con la acción de gracias. Gracias, Señor, por este caldo que tú me estás dando. Gracias, Señor, porque tú me provees. Gracias por acordarte de mí. Gracias por tener para comer. Muchas gracias, Señor. Agradeciendo al Señor, el Espíritu Santo desciende para santificar y limpiar toda tu comida. A tu alimento, Dios lo va a santificar. No está diciendo que va a santificar a tu animal inmundo. No está diciendo que va a santificar a tus chicharrones. No está diciendo que va a santificar a tu cuy chactao. No está diciendo, eso es ir contra la palabra. Eso es otra cosa. Amén. No está diciendo que va a santificar al relleno de sangre que tú comes. No, está diciendo los alimentos. Dios santifica los alimentos. Sigue diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Sigue diciendo, oiga bien esto, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado tu alimento.
No está hablando que santifiques al chancho, que es alimento de las fieras. No está diciendo que santificas a la liebre, que no es comida para los seres humanos. Amén. Eso es otra cosa. Bendito sea su nombre del Señor. Entonces, continuemos. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Alimentos que Dios ha creado. Alimento del hombre, se refiere al alimento del hombre. No está diciendo de los animales inmundos. Efectivamente, hoy han salido muchos vegetarianos. Continuemos. Punto B. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Cuando dice todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se está refiriendo a los alimentos. Como dije, hoy en día desechan, los vegetarianos desechan a la vaca, desechan al carnero, desechan a la oveja, desechan al toro, a la cabra, alimentos buenos, los desechan. El Señor está diciendo, nada de desecharse, refiriéndose a los alimentos, no refiriéndose a los animales inmundos. Aquí se refiere todo lo creado para comer que es bueno y por tanto nada debe desecharse, nada debe desecharse. Recuerde que el Creador es el que ha enseñado al hombre lo que se debe comer, como los animales rumiantes, como ya lo hemos visto en Levítico 11:2, que puedes comer los peces con escamas, Levítico 11:9. Puedes comer también, dice el Señor, insecto con piernas, que son Levítico 11, 21, 22. ¿No? Que el Señor nuestro Dios dice que contienen proteínas. Las plantas y árboles frutales, Génesis 1, 29. Todo lo que Dios creó como comida y alimento del hombre es bueno en gran manera. Bendito sea su nombre. Amén. Y tienes que dar una acción de gracias. Como dije, doctor, o sea que los alimentos inmundos hay que darle acción de gracias. Claro, para que Dios lo purifique, para que Dios lo santifique. Hay que dar gracias, Señor. Así sean los alimentos limpios. Estamos hablando de alimentos limpios, de alimentos que se puede comer. No de chancho, no estamos hablando de chancho ni de culebra. Una culebra asada, Dios no va a santificar esa culebra asada. Ni rata asada, eso no va a santificar al Señor. El Dios no habla de eso. Tú no vas a decir, gracias Señor por esta rata que voy a comer. ¿Cómo vas a decir eso? Si, gracias Señor por esta rata que tú me has dado. ¿Cómo el Señor te va a decir, ¿cuándo te he dado yo una rata? Yo nunca te he dicho que comas rata. ¿Cómo es eso? Gracias Señor. Las ratas son para las aves inmundas, no para ti. Los alimentos limpios se consagran, se dan gracias. Jesucristo nos dio un ejemplo. Mateo capítulo 15, verso 36, nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el siguiente texto. Mire Jesús cómo daba acción de gracias, de alimentos limpios. Mateo 15, 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Jesucristo dio gracias, acción de gracias. Los panes estaban limpios, los peces están limpios. Pero él daba acción de gracias. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que darle gracias al Señor. No significa que es limpio y no hay que agradecerle. Hay que agradecerlo. Hay que santificarlo. Hay que santificarlo a través de la oración. Amén. También nos dio otro ejemplo en el Lucas capítulo 22, verso 17, donde nos dice la palabra del Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Dio gracias. ¿Qué contenía la copa? Uva. Y las uvas son limpias. Entonces por eso daba acción de gracias. Gracias Señor, gracias Padre, las uvas son limpias. Punto C. Debemos entender esta gran verdad porque por la palabra de Dios y la oración es santificado el alimento. Es decir, todo lo que es apto para el consumo humano se puede santificar por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios se santifica. No estamos hablando que usted va a servirse un animal inmundo, un gallinazo al horno. Gracias Señor, santifique este gallinazo. No estamos hablando de eso. Los gallinazos, los animales inmundos no se santifican, porque el Señor ya lo dijo, esos son animales inmundos.
no hay que comerlos. Dígale a su compañero que está a su lado: nunca se santifican los animales inmundos. No se comen los animales inmundos, dígale. Ni los animales inmundos se pueden orar para comerlos. Dele un aplauso al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Los cuido a ustedes como un pastor cuida a sus ovejas. Quiero que nadie le engañe. Y quiero llevarles por la senda correcta. A veces me esfuerzo en levantarme muy temprano, estar muy de madrugada. Mi interés es que usted siga la palabra de Dios y nadie le engañe. Hay muchos lobos y muchas personas que no estudian y quieren desviarte del camino diciéndote que coma comidas inmundas. Quieren invitarte a pecar contra tu Dios. Si papá dijo: no vas a comer el cerdo, si lo desobedecimos, ¿acaso no es un pecado? Pero Dios lo hace porque quiere tu salud. Y ya puedes ver a través de la ciencia médica cómo se ve que efectivamente hace daño al ser humano. ¿Cuántos hombres tienen su hígado graso? ¿Cuántos hombres tienen lombrices, parásitos en los ojos, parásitos en los cerebros? ¿Cuántos hombres tienen ataques cardíacos porque el conducto y sus venas han sido obstruidos por la grasa, por el cerdo que hace daño a tanta gente? No peques contra Dios, hijo mío. Si tú quieres rebelarte contra Dios, si tú quieres pensar que porque tienes un chancho en tu casa y tú le das de tu comida, es limpio ese chancho. El chancho es inmundo por naturaleza, hijo. Si piensas que porque tienes un cuy en tu casa, en una jaula, y que nadie entra, no entra ni la rata, y porque piensas que le estás dando de lo que te sobra, de algunas verduras, va a ser limpio, te equivocas, hijo. El cuy, el conejo es inmundo por naturaleza en su interior, ya está creado así. No contiendas con Dios, ni trates de buscar un pretexto, porque hay muchos que han buscado estos textos buscando un pretexto, pero allí dice la palabra que Dios limpia todos los alimentos, que podemos ser limpios, que Dios purifica, pero a la vez que no es así. Yo sé que esta palabra quedará para siempre, pero quiero cuidarte, hija, quiero cuidarte. Si quieres pasar sobre los mandamientos de Dios, de nuestro Padre, y quieres seguir comiendo eso, te voy a decir que dos cosas estás haciendo. Estás pecando contra Dios, te estás haciendo daño. Estás haciendo daño a tu hijo, a tu hija, a tu madre, y no sabes lo que te estás haciendo. Te estás debilitando porque estás comiendo inmundicia, estás comiendo
bacterias, virus. Te estás debilitando para enfrentar enfermedades posteriores, para enfrentar pandemias que vienen. Te estás debilitando tu organismo. No hagas eso. Sé sabio. Obedece a Dios. Y te irá bien. Ora conmigo. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, ora, dile, perdóname, Señor, si quiero desobedecer tu palabra y tus mandamientos, si quiero imponerme ante tus consejos, perdóname. Si quiero imponerme ante tus leyes y tus decretos, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero obedecerte. No quiero llorar cuando esté en un hospital. Yo no quiero llorar cuando mi madre se sienta débil y no pueda enfrentar una operación porque su sistema inmune se ha debilitado. Yo no quiero llorar cuando vea a mi hijo que no puede enfrentar enfermedades porque yo mismo le he dado de comer animales inmundos, animales infectados que le han hecho daño. Yo no quiero llorar cuando vea, Señor Dios mío, que se me está yendo la vista por comer muchas veces liebres o conejos. Padre, hazme sabio. Padre, hazme obediente. Padre, hazme obediente. Órale, Dios, voy a orar por mí. Padre mío, yo te pido en esta hora por todos los académicos que hoy están aquí, por todos aquellos que son tus hijos, que los guardes del mal. Señor, tú sabes que con temor y temblor quiero que ellos no se tuerzan del camino, que no les engañen los lobos que vienen, Señor, que no les engañen los demonios que muchas veces quieren enseñarle a pecar contra ti. Cuídalo, Señor, como se cuida un cordero, como se cuidan los corderos. Tú sabes, Señor, que como pastor quiero protegerlos, cuidarlos. Tú sabes, Señor, que quiero que ninguno de ellos se equivoque en el camino y se haga daño a sí mismo. Y me esfuerzo, Señor, por enseñarle el camino correcto. Dios de Israel, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, cúbrenos. Ampáranos con tu espíritu. Hasta aquí, Señor, hago de todo, Padre. El resto está en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús te pido. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén.